mundial. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 1 minuto. Iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y pues evidentemente seguimos hablando de ¿qué? Del tema del coronavirus, porque las medidas que están tomando las autoridades, lo que está pasando en Colombia, y vamos a estar con expertos, vamos a hablar, entre otras cosas, nos acompaña pues en cabina el director de ASEMI. ¿Quién es ASEMI? Pues la Asociación de EPS, de Empresas Prestadoras de Salud en Colombia, y es don Juan Gonzalo López Casas. Doctor González, gracias por acompañarnos, bienvenido, porque vamos a hablar, la gente tiene muchas preguntas de cómo se va a manejar estos temas en las EPS en nuestro país. Y acérquese el micrófono porque ahí no, okay. ya le pido que se lo acerquen. Bueno, muchas gracias Camila por la invitación, pero quiero hacer una aclaración. Soy el presidente de la Junta de ASEMI, de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, el presidente de la Junta. Yo soy médico y a su vez soy también presidente de Salud Total. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que a lo que yo dije. Que director de ASEMI, el ASEMI tiene un presidente ejecutivo y un presidente de la Junta. Como toda organización. El presidente ejecutivo es el doctor Gustavo Morales y yo soy el presidente de la Junta como tal. Ah, perfecto, así ya me queda clarísimo. También nos acompaña a esta hora el senador Roy Barreras. ¿Por qué razón el senador Roy Barreras? Porque precisamente el senador Barreras es uno de los que conoce el sistema de salud en Colombia. Y la gran pregunta que nos hacemos es si estamos preparados o no para enfrentar el tema del coronavirus. Pero no por el tema de los infectados, sino por lo que esto va a implicar y los retos que significan para nuestro sistema de salud. Senador Barreras, bienvenido. Hola Camila, un saludo especial a sus oyentes, al invitado que tiene usted en cabina y a todo su equipo de trabajo. Y quiero que los dos escuchen esta historia, porque esta historia que vamos a oír es básicamente lo que le pasa a un pues colombiano de a pie, que hoy está enfrentado, por ejemplo, a los síntomas del coronavirus y dice, bueno, ¿yo qué hago? Me voy para la clínica, me voy a que me atienda un médico, y precisamente Mauricio Ramírez es familiar de una persona que era sospechosa de coronavirus, y quiero que ustedes lo escuchen para que, pues porque él nos va a contar qué fue lo que le pasó en ese tránsito por el servicio, por el sistema de salud colombiano. Mauricio, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Hola Camila, muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa y a los expertos que están en este momento allí con ustedes. Bueno, cuéntenos a usted qué fue lo que le pasó, porque lo que le pasó a usted es básicamente lo que le pasa a cualquier colombiano que dice, oiga, tengo los síntomas, voy al sistema de salud, ¿cómo me atienden? ¿A dónde debo ir? Esto le pasó a su hermana. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, Camila, ella estuvo 8 días en México, en Cancún más exactamente. Ella llegó el domingo pasado y el lunes presentó molestias de tos, estornudos, dolor en el cuerpo. Entonces, pues, referente a todo lo que han dicho de la sintomatología y todo, ella se preocupó. En la empresa le dijeron que era lo mejor que se fuera para que, por si tuviera una enfermedad o tuviera el coronavirus, se fuera para la casa y no infectara a nadie. Ella se fue, pero le dijeron que tenía que ir a la EPS. Llamó a la EPS le dijo, no tenemos citas y no hay forma de atenderla. Ella decidió ir por sus propios medios al hospital de Kennedy, por la cercanía. Allí, una vez adentro, no la volvieron a dejar salir y el hospital evidenció que no sabía cómo manejar estas crisis. Es decir, el hospital al que ella asistió le dijeron, ¿no sabemos qué hacer en estos casos? Se demoraron mucho en atenderla. La enfermera que la atendió dijo, voy a esperar a ver qué puedo hacer porque no sé qué debo hacer. Se demoró un tiempo. Mi hermana estuvo allí desde las 5 de la tarde de antier y salimos ayer a las 7 de la mañana. Porque en ningún momento le hicieron pruebas, lo único que le hicieron fue unos exámenes de sangre y una placa de tórax. Pero la prueba como tal para coronavirus no se la hicieron. Pero entonces ahí yo le pregunto a usted, doctor Gonzalo López, doctor Juan Gonzalo López, y es las empresas prestadoras de salud, las EPS, en estos casos hay mucha gente como el caso de Mauricio, de la hermana, que le dicen en la clínica, oiga, no sabemos cómo se maneja esto. Ya se han dado directrices y ya podríamos decir que
principalmente en los clínicas, ¿saben cómo manejar esta situación o no? Camila, permítame hablar un poco extenso en los siguientes términos. Venga, yo fui director del Instituto Nacional de Salud cuando apareció la pandemia H1N1 y estuve al frente de esa pandemia. Okay. Y fui director y realmente diseñamos y construimos definición de caso sospechoso. Es el paciente que tiene una sintomatología respiratoria y procede de las áreas donde está circulando el virus, que en este momento son China, Italia, España, Francia, hay algo también en Irán, ¿sí? De esos países, por ejemplo, como ha dicho Colombia, ese es un caso sospechoso. Este es de Cancún, no tiene seguramente nada que ver, seguramente es una gripa como tal, no la estoy minimizando ni mucho menos, tiene una sintomatología respiratoria, puede ser una influenza, digamos, de algunas de las que existen muchas veces. Por eso entonces no es considerado un caso sospechoso. Es un caso sospechoso de coronavirus, que es lo que quiero referirme. Lo segundo es que la prueba de coronavirus no se le hace a todo el mundo. Si no es un caso sospechoso, no tiene por qué hacerle la prueba. Y aquí quiero resaltar algo muy importante. La prueba tiene importancia epidemiológica, pero no define ni el diagnóstico ni el tratamiento a la larga. ¿Por qué? Porque a su vez es un examen que se demora un tiempo porque es muy especializado. Entonces un médico o una red no puede estar esperando a un resultado cuando tiene el paciente ahí, que es su principal fuente de información para poder actuar. Pero entonces eso me sirve para preguntarle, porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que los centros de urgencia pues empiezan a colapsar, bueno, porque la gente empieza a tener miedo. Entonces, por eso que usted dice, el hecho de ser un paciente que pueda ser sospechoso de coronavirus es un paciente que haya estado en un país... Claro, donde está circulando el virus. Donde está circulando el virus y que tenga los síntomas. Sí. O sea, si usted no ha viajado a ningún lado y resulta que está en Aguadas Caldas y tiene los síntomas, pues usted no es un sospechoso de coronavirus. Exacto, pero ahí voy en la siguiente línea. ¿Listo? Entonces, ese no es un caso sospechoso. No hay por qué hacerle una prueba diagnóstica específica para coronavirus, ¿sí? Y obviamente las medidas que se deban tomar son las medidas correspondientes a una gripa común. No, vuelvo e insisto, no estoy minimizando el efecto, sino que seguramente será una gripa común, con lo cual requiere algunas medidas que ya se han mencionado acá: uso del tapabocas, lavado de manos, cuidado, higiene general, hidratarse bien, alimentarse bien y estar atento a los síntomas y signos de alerta, como puede ser dificultad respiratoria, o que a pesar de que pasan los días continúo con mucha fiebre y mucho malestar y el cuadro se va agravando. Ese es motivo de consulta. Ahora bien, viene el otro tema, la red desde el Ministerio de Salud, porque recordemos que esto es un tema de salud pública y quien articula todo esto es el Ministerio de Salud en conjunto con organismos como el Instituto Nacional de Salud. La red pública ha sido informada permanentemente de la situación y la red pública y la red privada, estoy hablando de las dos, toda la red de prestación de servicios tienen la información y tienen los protocolos. Pero entonces déjeme, yo ahí le pregunto al senador Roy Barrera, senador, pero nosotros, pues si bien existen los protocolos, en Italia también existen los protocolos y existían, en España también existían los protocolos y sistemas de salud muy robustos, ejemplos en el mundo, colapsaron. Por lo menos Italia colapsó. Entonces, nosotros en Colombia estamos preparados, tenemos la capacidad para que esto no nos pase. Bueno, Camila, creo que lo primero que debo decir es que digamos, quien le va a contestar es el médico. Y lo digo porque en esa circunstancia todos tenemos que colaborar, todo el mundo tiene que aportar la más clara información posible. Y el ejemplo que usted trae de la paciente que relató es un gran ejemplo para demostrar las debilidades que aún tenemos en esos protocolos. Por supuesto, hay que decir que en el mundo no hay claridad sobre el protocolo perfecto y ni siquiera las cifras son iguales de un país al otro, pero digamos hay algunas determinaciones que ya son universales y que son muy importantes. Hay que volver a decir, aunque la gente y los oyentes de Blue se habrán cansado y se seguirán cansando de oírlo, que lo primero en las casas es que esto, siendo una responsabilidad de todos, los elementos más simples que son ese lavado de manos, si usted que está oyendo
no se ha lavado las manos por lo menos 8 veces cada día en estos días, no está cumpliendo con la norma, porque ya se ha repetido hasta el cansancio que eso evita hasta el 50% del contagio. También hay que decir, y ahora voy al ejemplo que usted puso, pero déjeme reiterar, porque no podemos dejar de decirlo cada vez que tengamos la oportunidad. Usted debe usar tapabocas si está enfermo o si está cuidando a un enfermo. De lo contrario, no lo necesita, gasta lo que otras personas necesitan y además puede ser nocivo porque el ambiente húmedo le genera otras infecciones. Lo tercero, si usted tiene síntomas, porque mire, la señora que venía de Cancún, pues es una colombiana que tiene derecho a estar preocupada y hace lo correcto, ella trata de consultar. Si usted tiene síntomas, lo que debería ocurrir es que se autoaísle, es decir, que se vaya a la casa, no al hospital, pero en la casa tiene que tener una línea telefónica. Allí encontramos la primera sugerencia. Yo sé que el ministro de Salud ha venido haciendo, mucha tarea en estos días y seguramente lo está haciendo bien. El protocolo que la alcaldesa Claudia López ayer informó es un muy buen protocolo. Lo que no sé es, porque no he escuchado eso del gobierno nacional, se han definido ya una línea telefónica única, nacional, que debe ser además una línea de 3 dígitos. Sobre esto hay estudios, porque la gente no se aprende 7 números cuando está asustada, cuando tiene una emergencia, y que no puede ser la línea 123 de la policía, que está ya de hecho colapsada por otras denuncias. Eso es responsabilidad del Estado, del gobierno, es decir, del Ministerio de Salud. Pero ese ministerio en el sistema, usted dijo una cosa importante, Camila, en España, por ejemplo, el sistema de salud es público. Aquí es distinto. Entonces, una vez que esa señora que viene de Cancún, que mire el recorrido que hace, ella se siente enferma y la EPS le dice que no tiene citas, inmediatamente a su EPS para que la EPS haga la visita domiciliaria, que es donde hay que atender a la inmensa mayoría de la población que tiene esos síntomas o esa sospecha. Y la visita domiciliaria debe ser, claro, para hacer el test. Ahí yo tengo algunas diferencias con el doctor Gonzalo. El test hay que hacerlo en casa para descartar esos casos. Si la señora sale negativa al test, pues se puede devolver a su trabajo, es una gripa común. Pero si sale positiva en el test, es en casa donde hay que hacerle el cuidado. Y ahí hay que recordar entonces cuáles son las cifras, digamos, lo más grueso también para tranquilidad, pero claridad de las personas. Senador, permítame un punto, venga, en el tema de la prueba, realmente, vuelvo e insisto, la prueba tiene un valor epidemiológico, es para saber, por ejemplo, si el virus realmente está circulando en Colombia. Yo quiero hacer una aclaración, el virus hoy en Colombia, de acuerdo con la evidencia y que tenemos hoy la información, no está circulando, tenemos unos casos importados, ojo, casos importados. Entonces, la prueba tiene el valor de ver cómo realmente estos pacientes se pueden aislar, se aíslan, pero igualmente cuál es el comportamiento del virus, pero no es para el diagnóstico. El diagnóstico inicialmente es un diagnóstico clínico y epidemiológico. Ahí tengo una gran procede un área donde está circulando el virus. Porque además, Gonzalo, permítame, yo cierro la idea. Sí, lo escucho. Porque además, vuelvo e insisto, es una prueba muy específica, es una prueba que requiere alta tecnología, que tiene el Instituto Nacional de Salud, como en todos los países del mundo, y no es de uso permanente y frecuente. Eso es solamente para tenerlo presente, no es que yo voy y le tomo la muestra. Ahora, hay una serie también de pruebas que se le hacen para descartar otro tipo de influencias. Eso está perfecto, eso no tiene ningún inconveniente, ¿sí? Pero esta prueba específica es mucho más compleja y requiere realmente un buen análisis, un antecedente epidemiológico y obviamente una sintomatología. Déjeme decirle, me preocupa un poco y en esto lo digo a menor, digamos, que el presidente de la Junta de ASEMI nos transmita esa información. Yo debo decir que estoy en absoluto desacuerdo. A ver, lo primero es que, como sabe cualquier profesional de la salud, el simple examen médico de una persona con síntomas respiratorios no puede determinar cuál es la cepa viral que lo está aquejando. Se necesita una enfermedad de Atlanta, que usted sabe es uno quizá de los más del mundo, hace ya varias semanas ha informado que en 8 horas se puede tener el diagnóstico. Ellos hicieron 2 kits, usted sabrá que hicieron uno primero, tuvieron que recogerlo por allá hacia el 14 de febrero porque tenía imperfecciones, hicieron otro. A mí me informó el ministro de Salud encargado, el saliente, que el Instituto Nacional de Salud de Colombia había desarrollado su propia prueba
y que era de muy alta calidad. Yo así creo, confío en eso. Pero esa sí es una prueba diagnóstica y no solo para valor epidemiológico futuro. Y además, si las EPS, con el apoyo del gobierno, porque esta es una responsabilidad fundamentalmente del Estado, es decir, las EPS por supuesto no pueden asumir solas semejante responsabilidad pública, pero habremos de cifras, a ver si en eso estamos de acuerdo. Ayer la canciller Angela Merkel informó lo que hace 4 días había informado el gobierno británico, y es que digamos que el 80% de su población está expuesta, lo que no quiere decir que se vayan a enfermar, pero de ese 80%, solamente el 20% pueden tener contacto con el virus. Hablemos en cifras de Colombia. Entonces estamos hablando de 8 millones de personas, lo que no quiere decir que se enfermen. Las personas que se enferman, el 80% de ellas son asintomáticas, es decir, ni siquiera se dan cuenta que tuvieron la enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando de que habría 1.600.000 personas con síntomas respiratorios. Son muchas, para que no colapsen el sistema, porque cualquiera que tenga hoy fiebre y tos se va a preocupar, y allí también le hago un asterisco. Ya hay 3 casos que no son importados, y aunque quisiéramos que no ocurriera, le anticipo que el virus va a circular en Colombia, es decir, eso claro, no va a ser, no se va a limitar solo a los pacientes que vienen de Italia. Entonces, adelantémonos, ya que tenemos una gran ventaja. Tenemos 20 o 30 días de experiencia sobre lo que pasó en Italia y España, y podemos evitar el colapso hospitalario. Déjeme yo termino pero mejor con las dicho, cifras. lo que le entiendo a usted, senador Barreras, es que usted dice la prueba se le debería hacer a todo el que presente síntomas. No voy a eso, por eso quiero terminar la idea. Precisamente eso es lo que terminar la idea. Para ser preciso, déjeme, doctor Gonzalo, yo trato de terminar la idea. Entonces, a estas personas se presentan síntomas y que son apenas la minoría, porque ya hemos dicho que el 80% tienen síntomas absolutamente leves, que no se van a complicar. Solamente el 13.8% tienen síntomas de alguna severidad que ameritan la visita domiciliaria. Si esas 13.8% del 1.600.000 que le estamos diciendo, se fuera a los hospitales, como la señora que vino de Cancún, pues estamos hablando de más de 160.000 personas. Son pocas para 50 millones de colombianos, pero son demasiadas para colapsar el sistema. Entonces, el gobierno tiene que articular con las EPS equipos médicos y paramédicos que visiten a la señora de Cancún y a todas las señoras que vienen de cualquier parte, inclusive las de Aguadas Caldas, que tienen la preocupación, para que las visiten en su casa. Y ese equipo médico determinará pero si entonces, amerita pero o no la prueba. ahí yo hago una Camila, pregunta. frente a eso yo quisiera opinar lo siguiente. A ver, Mauricio, nosotros tuvimos conocimiento de la línea y fue lo primero que se hizo. Mi hermana llamó a la línea, me dijo, yo vengo de Cancún, he presentado estos síntomas, tengo temor que algo pueda estar pasando. En la línea le dijeron que lo mejor era que se fuera a una red de hospitales de Bogotá que estaban atendiendo el caso. Eso, por ejemplo, es lo que no debe ocurrir. Mire, exactamente, pero entonces el doctor Gonzalo tiene razón en que seguramente la señora de Cancún o la niña de Cancún pues tiene una gripa de otra naturaleza, una gripa común, pero si la mandan al hospital y eso le dicen a los 160.000 colombianos que en los próximos mes o mes y medio van a consultar, colapsan el sistema. En cambio, si hacen la visita domiciliaria, ¿quiénes son los que van a ameritar ir? Solamente el 10% de esas personas. Pero ahí yo le hago una pregunta. Estamos hablando de 15 o 16.000 personas, Camila, en todo el país, que siguen siendo muchas, pero que se pueden atender en los hospitales. Pero hay que hacer la visita domiciliaria y para eso hay que ofrecerle a la persona que se siente preocupada y enferma un teléfono donde comunicarse para que le hagan la visita domiciliaria, porque si no la gente con 40 de fiebre y con tos, pues no va a esperar encerrada en su casa, sino que se va para un hospital y colapsan el sistema. Pero, doctor Juan Gonzalo, están preparados las EPS, las empresas prestadoras de salud, porque como dice el senador Barreras, aquí el sistema de salud no es público, sino privado en una parte. Entonces uno llama a su EPS o uno llama a su medicina prepagada para que lo visiten. ¿Están preparados estas personas que lo visitan a uno, los médicos, las enfermeras, para hacer el examen? Pero venga, yo hago algunas aclaraciones, Camila, venga. Colombia tiene un sistema de aseguramiento público con participación de entidades privadas y públicas, es diferente. El aseguramiento en Colombia es un aseguramiento público, eso hay que... Pero no la prestación del servicio. Por eso hablé que la participación de público y privado, hay prestadores públicos y hay prestadores privados. Bien, si estamos, digamos, preparados, hay toda una red, esa ola. Es decir, que no se presente el pico epidemiológico
de tal forma que sí, colapse los servicios de salud. Por eso es tan importante que cuando las personas tienen una sintomatología y consideran que no tienen nada grave, porque uno, pues todos hemos tenido gripa, ¿sí?, debe realmente tomar las medidas que se han mencionado. Si puedo, hago un autoaislamiento, pero si no, tapabocas, lavado frecuente de manos, y no voy a insistir en esas medidas porque ya se han dicho muchas. Pero ojo, la atención, el servicio se presta de diferentes modalidades. Hoy por hoy, todas las EPS también tenemos atención domiciliaria para ciertos pacientes, para ciertas cosas. Eso lo define es el médico tratante, la red, que considera que este paciente ya no debe estar acá, sino que debe pasar a su casa y ahí hacer una atención. El resto de pacientes, lo importante es que cuenten con la información y exista un monitoreo, de tal forma que las personas puedan decir, oiga, si estoy sintiendo unos síntomas un poco más complejos, como lo mencioné, un ejemplo nada más, dificultad respiratoria, sí debo de ir al centro, al centro de atención o a la unidad de atención, y que ojalá sea mediante una cita ambulatoria y no de urgencias, sí, porque ahí es todavía más compleja. Pero mire, como ustedes, pero permítame, senador Barreras, permítame, le digo una cosa, es que como ustedes tienen opiniones distintas, tengo también a la exgobernadora del Valle del Cauca, quien también fue congresista, también una de las políticas más expertas en el sistema de salud en Colombia, y de hecho sonaba para ser la ministra de Salud del presidente Duque, y es la doctora Dilian Francisca Toro. Y a ver, doctora Dilian Francisca Toro, frente a las opiniones que tenemos frente al sistema de salud y cómo se debe estar atendiendo al paciente que presente síntomas de coronavirus, tenemos dos posiciones distintas. Quería preguntarle la suya, ya que usted las ha venido escuchando. Bueno, Camila, un saludo muy especial a Roy y al doctor que está interviniendo. Pues realmente, como estamos hablando de un virus que apenas llega, yo estoy de acuerdo en que es una infección respiratoria aguda. Esa infección respiratoria aguda puede ser leve, moderada o severa. Y estoy de acuerdo en que las personas que la tienen leve o un poco moderada deben quedarse en su casa y puede ser una gripa sin ningún problema. Lo que estamos tratando ahora del coronavirus es que tiene una gran transmisibilidad. Una persona infectada puede infectar 2 o 3 personas. Y por eso se están haciendo los trabajos epidemiológicos, el aislamiento, y a esas personas que estuvieron en contacto, pues lógicamente van a tener que tenerla en aislamiento también y hacerles la prueba. Yo sí creo muy importante que no debemos de tener solamente el Centro Nacional para la Prueba de Coronavirus. Debemos de tener unos centros de laboratorio de salud pública que existen en el sur del país, en Cali, existen en Medellín, existen en Barranquilla. Yo creo que se tiene que lograr que los exámenes se den rápidamente para evitar aislamiento, porque habrá de pronto se tendrán que hacer muchas pruebas, se tienen que hacer 24 horas al día y lógicamente pues necesitamos que sea mucho más rápido, más expedito y evitar tanto aislamiento, tanta congestión que puede haber y colapso de los hospitales. Como dijo Roy, como dice el doctor, el 80-85% de estas pacientes son leves, se pueden estar en su casa, solamente el 15% va a necesitar en un momento determinado ir al hospital. Pero mire, doctora Dilian, hablemos sobre ese 15% que se puede agravar y que necesita cuidados intensivos en el hospital. Y pongamos el ejemplo de lo que ocurrió en Cartagena. Llegó un crucero, se bajaron 600 personas, un crucero que ya tenía casos confirmados de coronavirus. Estuvieron casi 24 horas rondando por la ciudad vieja de Cartagena. De ahí vamos a ver casos posiblemente confirmados de coronavirus. Ese 15% de las personas que se puedan agravar de lo que va a pasar y lo que va a suceder posiblemente en Cartagena va a terminar en los servicios de urgencias hospitalarios en Cartagena, que tiene los peores servicios médicos del país. ¿Usted cree que una ciudad como Cartagena está preparada para lo que se le viene? Pues de verdad yo creo que es difícil y por eso tiene que ayudar el Ministerio de Salud. Y pienso que eso es muy importante. Miren, el servicio público debe estar muy bien preparado y tener unos centros de referencia como lo está haciendo Bogotá, unos centros de referencia donde la gente puede acudir y no necesariamente a la urgencia del hospital o a la urgencia del centro médico, porque va a colapsar el sistema de urgencias y ahí sí va a haber problemas. Y tienen que desde Camila, este momento hacer hay camas que deben de tener para aislar, deben de tener camas de cuidados intensivos, porque el 5% de esos pacientes pueden ir a cuidados intensivos, el otro 10% podrán
están en camas de hospitalización, pues lógicamente aislados pero en hospitalización, pero 5% a cuidados intensivos. Entonces, eso debe ser la prevención precisamente para mitigar en un momento determinado. Claro, pero recordemos, Camila, perdón. Sí. A ver, senador. A ver, dos cosas. Primero, muy importante lo que dice Dilian Francisca, que además es una médica especialista en el asunto sobre los centros de referencia que hay en otras ciudades y la necesidad de hacer la prueba. Pero el nudo del asunto, déjeme expresar esto porque son dos puntos de desacuerdo, digamos técnicos con el presidente de la Junta de ASEMI, que son muy importantes. Esta es una situación extraordinaria en el mundo. Hay 60 millones de personas en Europa confinadas, los vuelos de toda Europa han sido prohibidos a los Estados Unidos. Esto no es una cosa ordinaria. El modelo que propone el doctor Gonzalo es el ordinario, es decir, que la gente pida una cita ambulatoria y se la dan a los 3 meses o a las 3 semanas o a los 3 días, no sé cuándo, y que si se siente mal, pues entonces vaya porque se siente con dificultad respiratoria, entonces vaya al hospital, y que es el médico tratante el que determina si hay o no tratamiento ambulatorio. No, nada de eso sirve, perdóneme que yo se lo diga de esa manera, porque imagínese una persona angustiada, dejar en manos del paciente si él cree que tiene dificultad respiratoria o no severa. Pues si la persona se siente agitada, solo con el estrés se puede sentir agitada. Tiene que ir una visita domiciliaria médica. Senador, permítame, yo termino la idea. Venga, hay un punto importante. Gonzalo, permítame, yo le ruego que me permita la idea. Son medidas diferentes las que hay que hacer. Permítame, yo retomo la idea. Déjame terminar la idea. Mire, si aquí se necesita que ASEMI comprenda, pero eso es el Ministerio de Salud el que tiene que hacerlo, que ante medidas extraordinarias lo primero que tiene que hacer es adelantar visitas domiciliarias a los pacientes sintomáticos sospechosos, y eso no depende de un médico tratante que todavía no ha visto a la señora de Cancún. Lo que estamos recomendando en el mundo es, si usted está enfermo con una gripa, váyase a su casa y aíslese, autoaíslese, no congestione el hospital, pero tiene que llamar a una autoridad de salud que le mande una visita domiciliaria. En Colombia lo tienen que hacer las EPS, y esas visitas domiciliarias van a evitar el problema del colapso. Estamos hablando de dos cosas. Uno es el riesgo de la enfermedad, que afortunadamente es menor, que tiene una mortalidad que ha venido bajando por debajo del 3%, que son los adultos mayores. Pero el riesgo del que estamos hablando es del colapso de los hospitales, porque se vayan 160,000 personas angustiadas sin necesidad a los hospitales. Eso es lo que tiene que evitar la red, el ministerio y las EPS con un equipo de visitas domiciliarias. Yo insisto en eso. Dos puntos importantes. ¿Cómo manejamos esto con la H1N1? Era a través de una línea en la cual las personas se podían comunicar y podían decir en este y en otro aspecto, y se daba una orientación. Yo estoy totalmente de acuerdo con el senador Roy en el sentido de que hay que evitar el colapso del sistema, pero es que el sistema lo puedo colapsar ya sea a través de urgencias, a través de lo ambulatorio o a través de lo domiciliario. Eso son cosas que realmente si no se da una buena información y no se orienta bien a las personas, producen el colapso, porque es que quienes van, no sé si es coronavirus o no, pues las personas que están en lo hospitalario, y voy a reducir la capacidad de una entidad hospitalaria. No, yo creo que aquí son diferentes medidas con diferente nivel de organización, diferente nivel de orientación. Eso es lo que estamos diciendo, simplemente para que las personas realmente puedan tener acceso a los diferentes servicios y a la diferente información. Por eso en el mundo entero, permítame, doctora Dilian, yo cierro la idea. Exagerando para un lado y para el otro. No, yo no estoy exagerando en ningún lado. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Uno exagera para un lado y el otro para el otro. No, para nada. Los pacientes que realmente requieren una atención serán atendidos en toda la red hospitalaria del país, pública, privada. Para eso se tienen los contratos, para eso se tienen las rutas, para eso se tienen las redes habilitadas. Eso es lo que se tiene. Lo que estamos haciendo realmente es poder articular muy bien todo con el gobierno, con las secretarías de salud, con las personas, para precisamente evitar el colapso de los servicios, y en especial de los servicios de urgencia, porque si colapsan va a haber otras personas que van a estar perjudicadas, que fue, y lo reitero en el punto, lo que le pasó a Italia. Pero a Italia no le pasó
no porque tuviera protocolos. Le pasó porque no puso el suficiente cuidado en identificar si el virus estaba circulando o no. Eso le pasó y cuando menos pensó, se dio cuenta, pues sí, ya estaban colapsados los servicios. Aquí se han tenido las advertencias, yo no quiero ni minimizar, pero tampoco estoy en el lado ni del pánico ni de la tranquilidad absoluta. Quisiera tener una línea intermedia en la cual hay que estar muy alertas, hay que hacer el seguimiento, seguir las instrucciones de los organismos correspondientes, disponer de los recursos. Acaba el presidente de decretar la emergencia sanitaria, con el cual pues todavía más recursos, reorientar un poco mejor y reorganizar un poco más. Eso es lo que estoy diciendo en términos generales. Doctora Elian Francisca. A ver, yo creo que están exagerando. El uno, para que diga que es normal que entonces que van a seguir los mismos protocolos que tenemos y que solamente ir es que son los mismos. Y eso yo no creo en la eso. infección respiratoria aguda es el mismo protocolo. Disculpe, no, pero usted no me puede decir a mí que tienen que seguir lo mismo, ir a urgencias, y entonces no. Aquí lo que tenemos que hacer es prepararnos para algo que puede llegar y que tenemos que estar preparados porque no podemos dejar de prepararnos. Y segundo, tampoco nos podemos ir a otro extremo de que a todo el que le dé gripa en su casa se va a ir un médico a visitarlo. Eso no se puede tampoco. Entonces yo sí creo que tenemos que estar en la línea del medio. Ni el pánico, ni la exageración al otro lado. Estamos de acuerdo. Lo que sí tenemos que hacer es que el Estado tiene que prepararse. Es un problema de salud pública que estamos teniendo. Y como es un problema de salud pública, pues ya estamos en la etapa de la primero contención para que no haya más transmisibilidad, y segundo la mitigación para lograr que, como usted dice, se aplane y no vamos a tener mayores consecuencias. Entonces yo sí creo, el paciente que llegó de otro país, ese paciente hay que vigilarle qué pasa con la gente que estuvo, y es la transmisibilidad. Y ahí tenemos que cortar esa cadena, que es la contención que tenemos que hacer. Esos pacientes que están aislados, sí hay que irlos a visitar, sí hay que hacerles el examen y además irlos a visitar, hacerles visita domiciliaria después de haberles hecho el examen a ellos y a las personas que también tienen la infección porque se contaminaron. A esos hay que hacer. Pero miren, yo les quiero preguntar sobre los números y la capacidad del sistema de salud en Colombia. Hablemos, por ejemplo, de las camas, porque lo que pasó en Italia es que colapsó, porque la cantidad de personas que terminaron contagiadas y que además terminaron asistiendo a los sistemas de salud, a los centros médicos, pues colapsaron el sistema. ¿Cuántas camas tiene el sistema de salud en Colombia? En todo el territorio nacional, ¿cuántas camas tenemos para atender pacientes? Venga, pero... Más o menos 68,000 camas. Sí, más o menos alrededor de 15,000 camas en cuidados intensivos. Esas son las cifras. Y esas camas, por eso es que yo digo que hay que preparar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener habilitadas más camas de aislamiento normales, que el 10% van a ir a que los hospitalicen, y el 5% que irían a cuidados intensivos, probablemente hay que tener camas también y una contingencia especial. Y para eso se necesita gente, para eso se necesitan camas habilitadas, y eso es lo que se tiene que hacer. Claro, pero ahí está haciendo el ministerio. Ahí es donde yo les pregunto, por ejemplo, senador Barreras, usted que estaba dando números, si vemos España, para no irnos a Italia, que ya es el caso que colapsó, España tiene 2.277 casos en este momento. Digamos que nosotros llegáramos a presentar, ojalá no, un número de casos importante. Si a eso le multiplica por la gente que tiene los síntomas, porque no todo el que tiene coronavirus, sino solo síntomas, va al sistema de salud, pues al final lo va a terminar colapsando. Así es, Camila. Por eso la pregunta es, en este programa ¿estamos preparados Camila, o no? Sí. Entonces déjeme responder un segundo. Yo les agradezco la comprensión porque, como sabe Camila, yo tengo a las 12:30, o sea, ya una reunión, y quiero compartirles solo dos datos. La población española es casi la misma de Colombia, son 50 millones de personas. De manera que la proyección epidemiológica es muy similar. Quisiéramos que no se propagara, pero va a haber un pico y probablemente nosotros vamos a tener un número de casos similar. ¿Qué hacer para no colapsar el sistema? Insistimos, dos cosas sencillas que yo quisiera saber si el ministro se las ha transmitido o no a SEMI. Hay necesidad de un número único nacional para que todas las personas, como la señora de Cancún, que no tiene por qué saber de epidemiología ni de medicina, pero se siente con fiebre y con tos, y que a lo mejor es una gripa común, pueda llamar, en lugar de irse a coger un carro, un taxi, o a congestionar un hospital, a que le digan que no saben qué hacer, o una EPS, a decirle que llame por teléfono a pedir una cita que no sabe cuándo se la van a dar. Se necesita una línea única nacional, y esa línea única nacional, sí, pero es el 123. Y hay una en Bogotá, y no hay un call center suficientemente amplio. Nosotros tenemos, entonces, le hablo del Valle, tenemos... pero eso es por las regiones, pero yo digo una línea única nacional.
Pero entonces ahí déjeme transmitirle esa pregunta. Y la otra cosa, se necesita que haya equipos dispuestos para las visitas domiciliarias de los pacientes que en esa primera contacto técnico médico, en esa línea especializada, dicen, este paciente amerita una visita domiciliaria. Lo que hay que evitar es esa congestión de los hospitales, porque eso puede significar otras causas de mortalidad. Pero yo termino con esto, porque desafortunadamente los tengo que dejar, tengo que entrar a mi reunión. Yo creo que las personas que oyen Blue ahora deben también saber que lo más importante está en sus manos. Hay que terminar por donde se empezó. Si la gente sabe que si está enferma, que si tiene una virosis, tiene que ir a su casa y no seguirla transmitiendo, que solo usa tapabocas si está enferma o si está cuidando a personas enfermas, que tiene que lavarse las manos por lo menos 8 veces al día en cada uno de los episodios que tanto se han dicho, va a evitar que se contagie con la rapidez que se contagió en Italia o en España. Y eso va a ayudar mucho, porque sí va a haber casos internos y no todos dependen de 4 países. Es que si fuera a seguir a las personas que vienen de países donde está el virus, pues ya van más de 80 países. Entonces, simplemente hay que cuidarse y cuidarse en casa, donde se resuelven la mayoría de los casos. Claro que sí, senador Barreras, mil gracias. A los siguientes, venga, lo importante es, y en eso estamos todos comprometidos, es seguir las indicaciones de las autoridades, tanto nacionales como mundiales. Y lo que yo he expresado son las indicaciones a nivel mundial y a nivel local. Eso es muy importante insistirlo. 2, en cuanto a la capacidad, ¿sí requiere una reorganización de la capacidad? Claro que sí. ¿Y se está por haciendo ejemplo, eso? Pues es que eso se inicia precisamente cuando arrancan todas las medidas, por ejemplo, de emergencia sanitaria. Una de ellas es, por ejemplo, hay algunas cosas que en las unidades, en los hospitales y clínicas se tendrán que aplazar, procedimientos y cosas que, digamos, son programadas y seguramente se reorganizarán y se replantearán. Estoy hablando a nivel global. Una de las cosas que a veces yo creo que tenemos que evitar es el estigmatizar y el establecer que es que porque lo dice tal, no es así. No, yo creo que hay algunas cosas que son muy importantes y una de ellas es la red como tal también se reorganiza. Ellos se reorganizan y también con el apoyo del Estado y con el trabajo de las entidades territoriales se aumenta la capacidad también en determinados momentos. Pero mire, pero yo quiero insistir al senador. Pero eso es lo que se tiene que estar haciendo. Claro. Y estoy seguro, aunque yo no tengo aquí un representante, del ministerio, el ministerio viene trabajando toda esa serie de cosas. Y también quiero recordar algo. El Instituto Nacional de Salud tiene una app precisamente para coronavirus. También se están trabajando desde las entidades territoriales. También estamos trabajando desde las EPS con nuestros call centers y todo, difundiendo la información y orientando a la población. Pero permítame irme para un hospital, porque también está en la línea Alejandro Varela, que es exsecretario de Salud de Cali, sí, pero que hoy es el director de la clínica Dime en Cali, en el Valle del Cauca. Doctor Varela, bienvenido. Camila, un saludo especial para usted, para Dilian, para Juan Gonzalo, para Roy, para los demás compañeros de la mesa de trabajo. Mire, usted que está ahí en el punto, usted está en el punto que es en un hospital. ¿Cómo se están preparando? ¿Ya se han preparado? ¿Han hecho transformaciones? ¿Se le están colapsando las urgencias frente a esto que estamos viendo, que también es un cúmulo de información que está recibiendo el ciudadano sobre el coronavirus? Claro, y es una consecuencia también de las propuestas exageradas en torno a esto, ¿no? Esa es una consecuencia. Si yo no doy buena información y exagero la situación, es tan grave como decir que no pasa nada, eso sin quiero duda. seguir. Pero exagerar la situación también nos lleva a un colapso temprano cuando no es lo esperado. Doctor Varela, usted que está allá al frente del cañón, cuéntenos lo que está pasando. Yo quisiera compartirles algunos puntos. Primero, pues no tenemos un colapso y no tenemos por qué tenerlo, porque en este momento, digamos, no existe ninguna razón para tenerlo. En este momento, lo más importante es que todas las personas lleven a cabo las medidas de higiene y de control, y los que estén enfermos se queden en la casa. Yo no creo que sea el momento de alarmarse. Vamos, digamos, el objetivo, y el ministerio lo ha planteado supremamente bien, y el Instituto Nacional de Salud lo tiene muy bien establecido, es aplanar la curva, es decir, es disminuir el número de personas que se vayan a contagiar. En este momento no estamos viviendo, digamos, el pico de la epidemia, lo vamos a tener, y la idea es que ese pico sea lo más plano posible, y eso se logra disminuyendo la transmisión. Si llegamos a tener un pico como el que tuvo Italia, no hay manera de que los servicios de salud en Colombia
respondan frente a eso, porque tampoco lo podría hacer ni Estados Unidos, que es el país creo que más camas de cuidado intensivo tiene por habitante. Entonces la apuesta más importante en este momento es concentrarnos. Pero eso que usted está diciendo es importante, porque estamos hablando del sistema de salud en Colombia, qué tan preparado está. Usted está diciendo, nosotros somos el país en América Latina que más camas tiene en servicio de urgencias por habitante. No. Estados Unidos es el país que más camas tiene por habitante de cuidado intensivo. Y lo que estoy diciendo es que si no, o sea, el objetivo tiene que ser reducir el número de personas que se vayan a contagiar. Y eso está en las manos de cada uno de nosotros. O sea, cada una de las personas sabe si conoce a alguna persona que está enferma, debe tomar las medidas de control, debe tener las medidas de control de higiene. Y una vez esté enferma, pues es clave lo que decían ahorita, tener un número único que esa persona pueda hacer muy bien. Pero orientada. Ese número único, ahí yo les pregunto, ¿existe? Es decir, hoy la gente, ¿a qué número llama? Hay varios números. Pero deberíamos tener uno nacional para que todo el mundo tenga un solo número. Bueno, puede ser, pero digamos... tener un número nacional. Sin embargo, yo lo que creo es que pues esto está arrancando y las diferentes regiones están tomando decisiones. Las regiones tienen que hacerlo, de verdad, Camila, a mí me parece muy importante. Yo me tengo que retirar, me da pena, Camila, pero quería decir como las últimas cosas. Yo también estoy de acuerdo que depende de nosotros, es toda la higiene que tengamos, evitar la transmisibilidad y eso, yo creo que eso es importantísimo. Segundo, el del 80% de la gente que se quede en la casa. Tercero, que nosotros nos preparemos, el sistema nacional se tiene que preparar con una red que realmente le responda a la comunidad, a ese 15% que puede en un momento determinado llegar a los hospitales, y como se dice, en un momento determinado puede haber colapso, porque el pánico de la gente da para que colapse y vaya a los centros de urgencia, y yo creo que eso es muy importante. Cuarto, tenemos que tener laboratorios periféricos. No podemos tener un solo laboratorio en el centro del país, sino que tenemos que tener laboratorios de salud pública periféricos trabajando 24 horas. También tenemos que fortalecer mucho la sanidad portuaria. Yo creo que es el tema de los puertos y el tema de los aeropuertos, seguir trabajando en ello. Y cuarto, pues decirle que yo creo que ningún país podría estar preparado ante una pandemia, pero de todas maneras creo que Colombia ha venido haciendo un trabajo importante. Colombia y el ministerio ha estado trabajando, las regiones están trabajando mucho. Puedo decirle que en las regiones hay call center, hay líneas, está también la app para que la gente pueda consultar. Y sí debe haber una visita domiciliaria a los pacientes que están aislados y a los pacientes que han sido transmitidos por esas personas que llegaron de otros países. Eso sí debe haber unas visitas domiciliarias en esos casos. Entonces yo creo que eso es como en general lo que tenemos que tener, estar muy preparados y nosotros mismos también cuidarnos para no transmitir ni que nos vayan a transmitir el coronavirus. Muchas gracias por la invitación, pero tengo una agenda en Pereira y tengo que salir. Yo lo sé, exgobernadora. Mil gracias por habernos atendido y haber estado con nosotros en medio de esta discusión. Parecen ser las medidas más sencillas, pero son las que son más efectivas, ¿sí? Nos permitirán evitar el 50% de la transmisión del virus, que son las medidas de higiene y de autocuidado. Esas son las más importantes y que no me cansaré de reiterarlas. Uso de tapabocas cuando se tiene sintomatología respiratoria, lavado de manos, evitar permanentes reuniones, en la medida de lo posible autoaislarse, en la medida de lo posible cuidar al otro, para precisamente lograr esto. Una epidemia tiene este comportamiento, tiene este pico. Este pico es el que hay que evitar en este tipo de cosas. Los casos, claro que los casos van a llegar, va a circular el virus, vamos a tener eso, pero lo que buscamos con estas medidas es que se aplanee esto y se ajuste a la capacidad del país y se ajuste realmente para que no exista un colapso de los servicios de salud. Y son en esta etapa las medidas que hemos mencionado de protección y de prevención las más importantes. Y yo en lo personal, y quiero reiterar el punto, las EPS no somos dueñas de una red de servicios. La red de servicios está conformada por una cantidad de instituciones que tienen su autonomía, tienen su personería jurídica, su razón social, son independientes en su gran mayoría de las EPS. Yo, en lo personal, confío muchísimo en este tipo de instituciones prestadoras de servicios por su capacidad,
por su gran nivel científico, por su gran compromiso con cada uno de los pacientes. Y por eso estoy totalmente de acuerdo también con lo que ha dicho Alejandro, que además lo saludo, porque creo que ellos también están haciendo todo el esfuerzo por aprender, por aprender la nueva situación, quiero decir, y por manejar muy bien los pacientes. Mauricio, usted que es el caso que ya fue al sistema de salud a mirar que le evaluaran a su hermana. Frente a eso, miren, nosotros hicimos todo el protocolo de llamar a la línea, descargarla, ingresar lo que nos pedían, pero a partir de ese momento no ha pasado nada, no dice nada, no se comunican con nosotros del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, no nos dicen nada. Cuando estuvimos allá en el hospital con mi hermana, la dejaron prácticamente que secuestrada durante 12 horas porque no la dejaban salir. Nos dijeron que por protocolo nos iban a mandar una ambulancia, la ambulancia nunca llegó y a las 7:30 nos tocó ir a nosotros, a nuestra casa. Y mi hermana con 10 días de incapacidad y de aislamiento porque si de pronto le podía pasar algo y le podía dar coronavirus. Bueno, entonces queda en evidencia que el sistema de salud no es fuerte. Durante esas 12 horas que yo estuve allá con mi hermana, pude evidenciar unos casos que uno dice, ¿cómo es posible que una persona que esté grave, que está botando sangre por el cuerpo, tenga que tomar un turno y esperar a que lo llame? Es que desde ese punto uno se da cuenta la debilidad del sistema de salud en nuestro país. Bien, yo quiero reiterar un punto fundamental. Bien, entendido y comprendido el caso. Digamos que este es un caso, es una experiencia. Sí, perfecto. Yo reitero el punto y creo que el Ministerio está atento a este tipo de casos que hay que considerarlos como fallos. Perfecto, está bien. Digamos, eso hay que establecerlo. Pero también hay una gran cantidad de casos que se han resuelto exitosamente y eso también quiero reiterar. Uno no puede afirmar que el sistema o fracasa o es un éxito rotundo, no. También como toda obra humana tiene sus dificultades y tiene sus errores y a veces hay que también permitirle a las entidades adaptarse a las nuevas condiciones y eso toma un poco de tiempo. Ojalá acortemos también ese periodo todas las instituciones y lo reitero, con el liderazgo del Ministerio de Salud. Mauricio. Ese fallo puede ser un problema para las personas. Un ejemplo, yo vivo con mi hermana, vive mi mamá. Mi mamá tiene un tema de salud delicado y qué hubiera pasado si mi hermana hubiera dado positivo y se hubiera dejado ir a la casa así nomás, qué hubiera pasado con mi mamá. Es que es las preguntas que yo me hago. ¿Cómo es posible que hay casos que son asintomáticos, pero mi hermana tenía unos síntomas y aún así no le hicieron la prueba? O sea, quedan muchas preguntas en el aire que nadie las puede resolver a la final. Claro, esa es una gran pregunta, Camila, que seguramente nos puede resolver Alejandro Varela. Porque estamos hablando de aislamiento voluntario, aislamiento en la casa o aislamiento en un centro médico asistencial. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento del paciente cuando está contagiado, doctor Varela? Porque seguramente cuando el pico esté más alto en Colombia, muchas personas no van a querer estar aisladas en su casa, sino que se van a sentir mucho más seguras estando en una clínica o en un hospital. Claro, digamos que empecemos por la definición de caso que Juan Gonzalo la comentó al principio, en la cual la paciente llegó, vieron que no tenía un contacto en una zona donde hubiera virus circulante, evaluaron las personas con las que se había relacionado y concluyeron que eso que ella tenía seguramente pues era grave, era delicado, pero no era fruto de un coronavirus. Entonces, pues digamos que ahí es muy importante llevar las diferentes enfermedades y problemas de salud por las cuales la gente consulta a los servicios de salud a sus proporciones. Nosotros tenemos que ver hoy, digamos, cuál fue el éxito de China para que la epidemia no se regara por todo el país, que fue la contención, fue asegurar que la transmisión de la enfermedad no pasara a otras provincias. Y yo creo que esa es la apuesta más importante que tiene hoy el Ministerio de Salud y sobre la cual cada uno de nosotros como ciudadanos responsables tenemos que enfatizar. Hoy no tenemos un problema de que la gente vaya a ir a consultar a los servicios. Hoy no tenemos un problema de aglomeración, de solicitud de unidades de cuidado intensivo, y si la llegáramos a tener sin que la curva se aplane, pues vamos a tener un problema muy grave en el país. Por eso es tan importante aprovechar esta reunión, esta entrevista, esta tapabocas. Pero venga, doctor Varela, hablemos ya en el caso hipotético de que, bueno, y seguramente va a pasar, se van a registrar muchos más casos de personas contagiadas en Colombia. Y la gran pregunta es esa, le insisto, ¿es lo mismo estar aislado en la casa que estar aislado en un centro médico? Hugo Mario, sí. Digamos, sí. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo es, si usted da positivo y sus síntomas no son graves, porque el 80% de las personas que van a tener síntomas
que van a salir positivas, no van a tener síntomas graves. Ustedes están en su casa, debe asegurarse que use un tapabocas. Su familia. Pero yo ahí le pregunto una cosa, doctor Varela, si usted da positivo y se va para su casa, ¿cómo evita el contagio de la enfermedad a otros familiares suyos en su casa? Es decir... Porque usted estando enfermo debe usar tapabocas. Exacto, debe cuidarse y cuidar. Pero usted estando enfermo, usando el solo con usar el tapabocas, ¿ya evita que otro se contagie? Claro, usted lo evita. Y además de eso, las personas en su casa... Pero mire, yo le voy a decir una cosa... Pero le digo una cosa, doctor Varela, nosotros ayer hablamos con el segundo infectado en España por coronavirus que lleva aislado 14 días en una clínica, está aislado en un hospital en España, y le preguntábamos, oiga, ¿qué es lo más difícil? Y dice, el aislamiento, porque he estado solo 14 días, y yo le decía, ¿cómo entra la gente que se comunica con usted? Que le dan la comida, que le dan los medicamentos, etcétera, etcétera. Y esa gente que entra a tener relación en España, le estoy hablando de este caso, pues entra completamente protegida. En las casas pues no tenemos cómo proteger porque no se tiene la indumentaria para que la gente se proteja del contagiado. Sí, lo que pasa es que un aislamiento, digamos, las condiciones, si lo mencionamos, las condiciones de España son diferentes a las condiciones de Colombia, primero que todo. Segundo, hay que ver cuál fue la indicación médica para un aislamiento en una institución prestadora de servicios de salud, una clínica o un hospital. Pero recuerden, es que la gran mayoría, el 80% de los pacientes van a estar asintomáticos o con síntomas muy leves. Esos son los pacientes que hay que manejar en aislamiento domiciliario. Ahí sí, vuelvo y reitero, un seguimiento domiciliario y con medidas y educación, tanto para él como para la familia. Pero es una suma de todas las acciones que hemos mencionado, el uso de tapabocas, el lavado de manos, obviamente estar en una parte de la casa un poco aislado, los que lo cuidan también con protección y tener medidas de higiene generales, claro, hasta que, digamos, se resuelva la infección. Con un punto, Camila, con monitoreo, pero recuerden, esto es... La gran mayoría, el 80% van a tener ese comportamiento. Otros sí requerirán otro tipo de medidas. Mauricio, ¿usted va a decir algo? Sí, yo pienso que cuando se levanta la mano y se dice yo tengo miedo porque puedo tener esto, estuve en un lugar donde había mucha gente europea, mucha gente asiática, tengo miedo, yo creo que el Ministerio de Salud, la Secretaría o las EPS deberían hacer seguimiento. Este es el momento, este es el día 2 de mi hermana y hasta el momento ninguna EPS la ha llamado, ni el hospital la ha llamado para decir cómo siguió, qué síntomas tiene. Yo creo que es una debilidad y también podría ser al mismo tiempo una fortaleza esto que se está contando acá, para que la Secretaría haga algo y empiece a decir, bueno, empecemos a tener más cuidado con la gente, porque en mi casa somos 2, yo ya estoy aquí en el trabajo, no sé si mi hermana dio positivo o no dio positivo, y yo estoy compartiendo con más gente en la oficina. Entonces esto puede propagarse de una forma inesperada si no se tiene un control. Don Gonzalo, yo le pregunto desde Panamá, aquí las aseguradoras privadas se lavaron las manos y dijeron que no iban a cubrir ningún gasto en cuanto al coronavirus, que todo tenía que ser tramitado a través del Estado. Yo quisiera preguntarle, ¿en Colombia las aseguradoras privadas tienen la obligación de cubrir todos los gastos de una persona con coronavirus? Venga, hay una gran diferencia y eso quiero resaltarlo. Panamá tiene aseguramiento privado y tiene público. En Colombia es un aseguramiento público con participación del privado. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cubrir todo lo que tenga relación con este nuevo virus. Es decir, todo el sistema de salud en Colombia cubre el coronavirus. Exactamente. Claro. Y por eso como es un agente nuevo, se declara la emergencia sanitaria a través de unas cuentas que se tienen en el Estado para reforzar esa actividad, porque como es un evento nuevo que no sabemos cuáles van a ser sus costos, cuál va a ser su demanda, qué infraestructura se requiere o qué es lo que hay que hacer en tecnología para incentivar a las determinadas áreas. Es diferente en el caso de Panamá porque una aseguradora privada, y en esto estoy mencionando, por ejemplo, una póliza de salud internacional, para poner el ejemplo claro, no la va a cubrir porque es un evento que no está dentro de ese contrato. En Colombia, como hay un aseguramiento público con participación de entidades públicas y privadas, es decir, en la prestación y como aseguradora, estamos en la obligación de cubrirlo, ya sea con los recursos del propio sistema y con recursos de lo que hemos llamado la emergencia sanitaria. Sí, Alejandro. Doctor Varela. Una pregunta que discutíamos hoy en un comité por la mañana es,
En el momento en que empiecen a aparecer casos y uno tenga que hacer los aislamientos de 14 días, esas incapacidades, ¿quién las va a pagar? ¿La empresa o la EPS? Venga, sí, señor. Buena pregunta, doctor Varela. Alejandro, venga, este es un tema que precisamente estamos discutiendo con el Ministerio de Salud, ¿sí? No se puede considerar una incapacidad porque no hay una enfermedad como tal. Entonces, venga, le pongo el ejemplo. La persona que llegó de Italia, pero está sintomática, no tiene coronavirus, pero por casualidad, por medida, la vamos a hacer un aislamiento. Eso no es una enfermedad. O sea que se lo van a cubrir las empresas o las EPS. Eso en primera instancia se está coordinando con el ministerio. Yo no me quisiera pronunciar hasta que el ministerio realmente ya resuelva esto a través de la emergencia sanitaria. Pero hoy por hoy, ojo con lo que quiero decir, porque es que cuando uno menciona qué es lo que se tiene hoy y hacia dónde vamos, puede generarse alguna mezcla ahí que no es la adecuada. Hoy las incapacidades se cubren con el punto 38 del ingreso base de liquidación de cada uno de los que aportamos al sistema. Y están claramente definidas las incapacidades y los motivos de esa incapacidad. Este es un aislamiento y es un tema que en este momento tiene el ministerio, ¿sí?, por definir, y creo que lo va a definir lo más pronto posible. Yo daría esa respuesta. Buena Alejandra, pregunta, doctor momento. Varela, porque yo creo que esa pregunta se la hacen muchos empresarios también. También. Muchos empresarios. Pues mire, yo después de haber oído a la doctora Dilian Francisca Toro, al senador Roy Barreras, a usted, doctor Varela, desde Cali, y a usted, doctor Juan Gonzalo López, pues mire, yo creo, yo no soy una experta, que la respuesta es sí, el sistema de salud en Colombia sí está preparado. Sí está preparado, pero también está en manos de nosotros, los ciudadanos, tener las medidas de precaución. Hoy tenemos que tener es una colaboración de todos. Perfecto. El sistema está preparado hasta cierto punto, y en eso también hay que decirlo. Pero si no colaboramos el conjunto de la sociedad con esto y permitimos que ese pico se dé, no va a estar preparado y vamos a tener una situación muy crítica. Por eso la invitación es, sigamos las recomendaciones que nos están dando desde los diferentes organismos. Hay una capacidad muy importante del país. El país ha enfrentado epidemias de dengue, de zika, de chikungunya, de sarampión, de H1N1, de fiebre amarilla. Todas esas han sido epidemias y hemos dado respuesta adecuada. Claro, con problemas, sí, es cierto, también hay que reconocer los problemas, pero también es un sistema que está permanentemente en el proceso de mejorar, y eso es lo que yo quisiera dejar como mensaje central, siempre centrado en la salud de todos los colombianos. Doctor Juan Gonzalo López, director de la Junta de ASEMI, que es quien agremia a las EPS, mil gracias por venir y habernos dado tantas explicaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A usted, doctor Alejandro Varela, que está allá al frente del cañón en una clínica, mil gracias también por atendernos. Camila, muchas gracias, a Hugo Mario y a los demás compañeros, muchas gracias. Y Mauricio Ramírez, que fue nuestro caso de estudio en esta oportunidad, también gracias por haber compartido con nosotros. Listo, Camila, muchas gracias a ustedes por permitirme contar esta anécdota. Y sí, pues estamos enfrentando una pandemia en el mundo y pues queríamos hablar con expertos sobre el sistema de salud en Colombia, qué tan preparados estamos. Al final este es un compromiso de todos porque todos nos tenemos que comprometer con la prevención. Gracias por habernos acompañado hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llegan después de la pausa mis compañeros de Meridiano Blue con las noticias también del país y del mundo y nos encontramos de nuevo mañana aquí a las 10:30 de la mañana.